Íñigo Errejón es doctor e investigador en ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Ejecutivo de la Fundación CEPS, Centro de Estudios Políticos y Sociales. El doctorado lo hizo con una tesis sobre el proceso boliviano, el MAS y la construcción de hegemonía. Es un gran conocedor de los procesos de cambio de Ecuador, Venezuela y Bolivia. Junto con Alfredo Serrano ha editado el libro Ahora es cuando, del asalto a la transformación del Estado en Bolivia. Es asimismo miembro del Consejo Editorial de la revista de análisis políticos Viento Sur. Ha realizado recientemente una estancia de investigación de 7 meses en la Universidad Central de Venezuela de las últimas elecciones y el proceso de cambio que vive el país latinoamericano. Ha hablado en una entrevista que ha dado aquí a un medio de comunicación. Íñigo, buenos días, bienvenido a la cabina y bienvenido a la radio pública de Ecuador. Quería preguntarte así en honor al tiempo, ¿hay chavismo después de Chávez? Creo que te lo habrán preguntado 20.000 veces, pero 21.000, una. Antes de nada, muchas gracias y encantado de estar con ustedes. Sí, las últimas elecciones, los últimos resultados demuestran que el chavismo no solo es una opción electoral, la principal del país, sino que es, digamos, toda una identidad política que sigue siendo la mayoritaria, pero es que además es la que marca el terreno fundamental de disputa en el país. Tanto es así que la oposición, para tener alguna opción, ha tenido que intentar parecerse lo más posible al chavismo. Y de hecho el discurso de Capriles en ningún momento dijo voy a eliminar las misiones, sino que voy a mejorarlas, hacerlas más efectivas, pero en ningún momento se atrevió a desmontar el aparato que construido por el presidente Hugo Chávez a lo largo de sus presidencias para dar atención a esas brechas que en Venezuela eran muy grandes, ¿no? Digo, tú con esta estancia de investigación de 7 meses, me imagino que debes haber analizado la historia de Venezuela. Claro, en un cierto sentido, y esto yo creo que lo ha aceptado incluso sus más acérrimos, lo aceptaron incluso sus más acérrimos enemigos. Chávez y el proceso revolucionario en Venezuela transformó el país definitivamente. Tal es así que Enrique Capriles, con una militancia, digamos, conservadora tradicional, con militancia de larga data en los partidos de la derecha del país, tiene que presentarse a sí mismo como progresista. No importa cuánto sean creíbles, lo fundamental es que tiene que hacerlo, tiene que desplazarse hacia la izquierda para poder competir electoralmente en Venezuela. Cuando a Margaret Thatcher en Inglaterra le preguntaron cuál consideraba que era su principal logro político, ella dijo que era haber transformado al Partido Laborista, su principal adversario. En un cierto sentido se podría decir algo similar en Venezuela. Es como si el eje de gravedad del escenario político se hubiera desplazado claramente hacia la izquierda, hacia la centralidad de los sectores populares en política, hacia la importancia de las políticas sociales y de redistribución de la riqueza. Todo eso son logros no solo institucionales, sino en la cultura política, ¿no? Digamos que ha conseguido el proceso bolivariano. Ahora, Íñigo, ¿cómo entender desde la ciencia política que Hugo Chávez en las elecciones de octubre gana con un margen inmenso y Maduro en estas elecciones, en cambio, gana con un margen mucho más estrecho? ¿Por qué? ¿Qué sucedió en estos meses entre la victoria de Chávez y la victoria de Maduro? Porque victoria es, a pesar de todos los sufridores, como dicen ahí, pero victoria es. Claro. Lo que ha pasado en primer lugar es que como inmediatamente después de la victoria sectores de la oposición se han lanzado a una estrategia de desestabilización que ha intentado desconocer o irrespetar la voluntad popular expresada, es como si se hubiera bloqueado una parte del análisis necesario, que es lo que planteabas en la pregunta. Bueno, ¿cómo es que ha sucedido esto? ¿Dónde se fue esta distancia de octubre a marzo? Bueno,
es complicado. Yo apuntaría a alguna cosita, un par de factores, ¿no? Por una parte, bueno, en política los liderazgos son cruciales y esto creo que los procesos populares en América Latina lo están volviendo a poner encima de la mesa. Y las transferencias de legitimidad nunca son enteras, nunca son plenas. Así que por mucho que Nicolás Maduro fuera el candidato de Hugo Chávez y el candidato de su legado político, bueno, pues ha habido una parte del pueblo venezolano que no lo ha entendido así, porque no ha estado de acuerdo, porque emocionalmente no ha sentido lo mismo. Yo creo que la muerte de Hugo Chávez también, digamos que desordenó parte de la lealtad emocional que un sector importante del pueblo venezolano tenía hacia Hugo Chávez, ¿no? Hacia su persona, y quizás en algunos casos eso no ha sido transferido hacia Maduro. El otro elemento que apuntaría, bueno, es que eso, en ese contexto, digamos, emocionalmente complicado, bueno, la campaña de la oposición ha sido una buena campaña destinada precisamente a lanzar un solo mensaje. Usted votó por Chávez en el pasado, eso no implica ninguna preferencia de voto ahora, porque esta candidatura, referida a la candidatura de la derecha, es una candidatura que se inscribe en lo fundamental en lo que hizo Chávez. Y eso, bueno, ha tenido un cierto efecto en algunos sectores que han podido estar descontentos, por otra parte, con problemas de gestión, con dificultades. Hay que recordar, y con esto cierro la respuesta que me estoy extendiendo, hay que recordar que son 14 años en el poder. Es muy difícil encontrar ejemplos de fuerzas políticas que después de 14 años en el poder y su principal referente mantengan en condiciones de democracia plena la mayoría, ¿no? Ahora, hablando de eso, 14 años en el poder, estos poderes que para mí no son populistas sino populares, tal vez pueden tener algún tinte populista, pero bueno, pero en su mayoría toman medidas populares, toman medidas que favorecen a las mayorías que siempre han sido postergadas, anuladas, invisibilizadas. Sin embargo, no logran, o por lo menos no se logra ver una sucesión, o sea, una construcción de una posta, o sea, de que se pueda seguir el proceso prescindiendo de los líderes. ¿Tú crees que es una cuestión cultural latinoamericana o es que Venezuela ha tenido una historia así? Muy interesante cuestión. Yo digamos, sí que me parece que son procesos, bueno, más allá de la cuestión terminológica, si pudiéramos despojar al término populista de cualquier carga peyorativa y lo utilizáramos como categoría de análisis, para mí sí que ayuda a explicar los procesos populares latinoamericanos. No obstante, como es un término que sobre todo en los medios de comunicación occidentales y del norte, ¿no?, se utiliza solo para denostar, eso nos impide utilizarlo para entenderlo más. Sobre la cuestión del liderazgo, yo creo que en momentos de derrumbe institucional, de crisis de las opciones políticas tradicionales, sectores muy diversos de la sociedad que comparten en general su exclusión o su posición común de estar relegados a la subalternidad, a una existencia, digamos, secundaria en la vida política nacional y la vida social, en un momento dado se unen, cristalizan en torno a propuestas radicales de refundación nacional, uno de cuyos símbolos fundamentales es el liderazgo. Y claro, ahí está, esa es su gran virtud. Por eso se pueden armar campos políticos tan amplios. Bueno, las últimas elecciones y los resultados en las últimas elecciones en Ecuador lo demuestran. Por eso se pueden fraguar lealtades populares tan amplias, pero a la vez está la pregunta, bueno, ¿y esa legitimidad política nueva de transformación construida se puede traspasar más allá de la figura del nombre concreto del líder? Eso siempre es una dificultad. Tiene que ver, me parece, con la construcción de nuevas instituciones que sedimenten, que congelen y produzcan un orden que se corresponda con la nueva correlación de fuerzas. En Venezuela no se ha transferido todo ese caudal de apoyo popular, pero sin duda se ha transferido suficiente como para mantener en el gobierno y mantener abierto el proceso de transformación popular
y será un reto, en este caso de Nicolás Maduro y del nuevo gabinete, recuperar parte del apoyo popular que se ha perdido, pero que yo diría que se ha perdido solo en parte. ¿Por qué solo en parte? Porque me parece que es un voto, es un electorado y es digamos, una parte del pueblo venezolano que sigue en lo fundamental moviéndose en los códigos, en los valores y en los términos del chavismo. Cambio de voto, porque la gente es libre y no vota lo mismo durante todos los años, pero que se mueve en el mismo campo cultural y político. Ahora, ¿qué sucedió después de las elecciones últimas? O sea, cuando Capriles dijo no es verdad, yo no acepto, hay dos mitades, el país está dividido, en realidad yo también tengo derecho a hablar porque mucha gente me ha apoyado. ¿Qué se armó ahí? ¿Quién influyó en eso? Porque no creo que sea una cosa solita de Capriles, o sea, bueno, al menos desde mi punto de vista ahí hay un armado de un relato, de un escenario que viene con una agenda que va mucho más allá de Capriles mismo, ¿no? Es una estrategia para recuperar espacio y sobre todo un país como Venezuela, que es un país importante por el tema energético, del petróleo, etcétera, etcétera, y por el liderazgo que ha tenido a nivel latinoamericano, de todas estas nuevas instancias de coordinación y aglutinamiento de los países latinoamericanos para construir nuevos escenarios. ¿Qué sucedió ahí? O sea, ¿cuál fue la bronca real? Claro, recuerdo que en la campaña electoral del 7 de octubre, el presidente Hugo Chávez pedía una victoria, decía, miren, la victoria está conseguida, pero necesitamos todos los votos. Y necesitamos todos los votos, ¿por qué? Porque para la revolución bolivariana no basta con vencer en las urnas, necesitamos vencer con un margen muy amplio, porque si no vamos a sufrir de nuevo intentonas de desconocer el resultado de la voluntad democrática expresada en las urnas por el pueblo venezolano. Y algo así ha sucedido. Es como si los gobiernos de izquierda necesitaran ganar por más de 10 puntos para que se les respete la victoria. Vence las elecciones Nicolás Maduro. Capriles se pone en contacto con Maduro esa misma noche y le ofrece negociar, y Maduro le dice, no, mira, son las elecciones, contemos hasta el final los votos y el que haya ganado gobierna, y el otro respeta el resultado. Yo creo que Capriles, empujado por algunos sectores que financiaron su campaña y empujado por los grupos más a la derecha dentro de la oposición, que son los que hoy comandan la llamada Mesa de Unidad Democrática, abre un camino muy peligroso y que me parece que es un camino muy irresponsable. Abre un camino de decir que Maduro es un presidente ilegítimo y de llamar a la gente a la movilización a la calle. ¿El resultado de eso cuál es? Bueno, eso lo hace el domingo y después el lunes, pero lo hace ya desde el mismo domingo. Tan solo el lunes hay 7 personas asesinadas, todos ellos militantes o simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela o de diferentes movimientos sociales, organizaciones populares del chavismo. Hay 3 sedes del PSUV quemadas, hay ataques a, por lo menos en esa noche, 8 centros médicos de las misiones de barrio adentro que prestan salud y medicinas gratuitas en los barrios, sobre todo nutridos con médicos cubanos. Digamos, se desata toda una ola de violencia que es importante recordarlo, no es una ola de enfrentamientos entre partidarios y detractores del gobierno, es una ola de violencia que los grupos de la derecha desatan contra el chavismo. ¿Por qué? ¿Qué se busca? Se busca un escenario de enfrentamiento que suma al país en una suerte de caos o de ingobernabilidad que permita decir, miren, esto es insostenible, hay que buscar otra salida institucional, repetir las elecciones, ir hacia un gobierno de transición y sobre todo que facilite, digamos, un cierto intervencionismo desde el exterior. Pero ese plan fracasa. Eso, le salió el tiro por la culata, ¿no? Claro, fracasa por 2 razones muy importantes que hablan claramente de que en América Latina ya es otro tiempo histórico. Fracasa porque fracasa en el plano internacional, porque ese plan se queda sin apoyo. Al principio solo tiene apoyo fundamentalmente de dos gobiernos, no poco importantes, del gobierno español y del gobierno norteamericano. Pronto el gobierno español termina reconociendo la legitimidad del resultado de Maduro y al presidente Maduro, y actualmente solo queda el gobierno norteamericano
¿no? Desconociendo o negándose a haber reconocido aún al gobierno de Nicolás Maduro. Pero la posición regional y después internacional es firme, es rotunda en ese sentido. La cumbre de UNASUR en Lima ratifica como con mucha valentía y con mucha rotundidad que el proceso ha sido transparente, que en todo caso se pueden hacer las auditorías técnicas que sean necesarias para pacificar la situación, pero que hay un triunfo nítido por 300.000 votos y casi 2 puntos de diferencia de Nicolás Maduro. Ahí son clave las posiciones de países, digamos, de países amigos del entorno. En ese sentido, la posición del gobierno ecuatoriano es nítida en defensa de la voluntad democrática, ¿no? Claro que sí, pero, o sea, John Kerry realmente no sé qué le pasó, porque seguir hablando de patio trasero y sugiriendo que haya reconteo de votos en un sistema norteamericano que sabemos las falencias de la representatividad democrática del sistema electoral norteamericano, yo lo veía y no lo podía creer en televisión. Claro, y que además ellos nunca recontaron. Exacto, o sea, pero bueno, eso será motivo de otro programa para analizar eso. Claro, ahora, claro. Viendo hacia el futuro, Maduro, que aquí decían cómo es posible que un chofer de tranvía o de metro pueda ser presidente, ¿no? Con esa visión de la preparación académica como único elemento que te permite acceder a ciertos espacios, pero eso también será argumento de otro programa. ¿Qué le espera a Maduro? O sea, ¿cuál es la tarea en los próximos 5 años de gobierno que tiene? Pues Maduro, que efectivamente es un chofer, pero por desgracia todos nuestros países tienen una amplia experiencia de doctores y licenciados que los arruinan. Así que lo contrario no es garantía de éxito en absoluto, menos aún de gobernar para las necesidades de las mayorías sociales. ¿Cuáles son los grandes éxitos? Él los dijo en su discurso de proclamación cuando asumió ante la Asamblea Nacional, ¿no? Él señalaba en un cierto sentido que era consciente de que tenía que empezar de nuevo. Yo ahí matizaría, hay un acumulado histórico fundamental, pero que se exigen de él grandes retos, y va a tener enfrente una oposición muy a la ofensiva que ya está trabajando con la vista puesta en la posibilidad del revocatorio en 3 años. ¿Cuáles son estos grandes retos? Pues yo creo que los grandes retos son la economía. Va a necesitar un audaz y masivo esfuerzo por ampliar la base productiva, cambiar en cierta medida el modelo productivo o dar pasos en ese sentido en Venezuela. Va a ser clave, o otro de los retos es la cuestión de la eficacia en la gestión pública, es decir, de ser capaz de producir esa nueva institucionalidad que garantice la supervisión y permanencia de todas las políticas públicas, de los programas sociales, de los servicios públicos, de la luz, de la recogida de agua, de la vialidad. Pues en un cierto sentido, porque se ha cambiado la vida de los venezolanos para bien, y eso ha multiplicado las expectativas. Es decir, cada uno y cada una de las venezolanas, y eso es una cosa muy buena de la que hay que felicitarse, pero que a la vez eleva los retos, ya se sabe titular de derechos y exige más, y además no exige que los servicios se presten una vez, exige que se presten cotidianamente y con eficacia, exige vivir mejor porque sabe que tiene derecho a hacerlo, y eso está bien, eso es un logro del proceso bolivariano, pero que suma los retos. El otro de los retos será la cuestión de la inseguridad. Maduro ya ha dicho que hay que enfrentar, y en ese sentido parece muy decidido a hacerlo. Eligió centrar en ello el tema de campaña, uno de los temas de campaña, aunque algunos de los asesores no le debían recomendar que fuera lo central, pero decidió que el combate contra la inseguridad, contra sus causas estructurales, sociales y culturales, pero también contra sus manifestaciones inmediatas, mediante el uso de la fuerza pública, debía ser central en Venezuela, y completar la democratización, la producción de estructuras y redes de poder popular que aseguraran que la democracia siguiera siendo no solo votar en Venezuela iba a decir cada 4 años, en Venezuela se vota cada año, pero no solo acudir a las urnas, sino participar en la gestión en los consejos comunales, en los consejos de trabajadores, en las comunas, de los asuntos de gobierno, ¿no? Empoderar más al pueblo. Bueno, son 4 retos históricos, pero necesitará réditos, necesitará resultados en estos, por lo menos en estos 4 grandes rubros, para
digamos, para el futuro inmediato, para enfrentar también y para recuperar parte del apoyo que yo creo que se ha ido, pero que, digamos, se sigue moviendo en su campo político, pero que quiere ver resultados en algunas de estas cuestiones, ¿no? Ahora, para cerrar, y te agradezco muchísimo también por el tiempo, Íñigo, tú hablaste de un tema que yo quería abordar, el poder popular, que se habla muchísimo en el tema en Venezuela, del poder popular, de la participación, pero esto del discurso del poder y de cómo se arman las estructuras, hay libros y libros de grandes sociólogos que han escrito sobre el tema del poder, ¿no? Pero ¿cómo hacer para que este poder popular sea real? O sea, ¿estamos preparados? Y esto es una pregunta abierta, o sea, mucho más que va más allá de Venezuela, a que los ciudadanos nos empoderemos tanto que nos volvamos un poder más allá del momento electoral, o sea, que podamos ser partícipe dentro del quehacer de un gobierno, al interior de un estado, de momentos importantes donde la opinión de este poder popular pueda hacer cambiar decisiones políticas de gobiernos. Claro, no lo estamos, pero la única manera de estarlo es ejercerlo, es decir, es irse acostumbrando a la gestión de los asuntos públicos, empezando por las cuestiones más cercanas. En Venezuela, empezando por los consejos comunales que rigen importantes asuntos, digamos, de la vida municipal o parroquial y gestionan importantes recursos públicos porque son instituciones públicas. Lo que pasa es que son instituciones públicas, digamos, de intervención democrática directa, protagónica, le llaman en Venezuela, de la gente corriente en sus asuntos, en su vida cotidiana. Es una suerte de transferencia de poder político. Es una cosa inédita, es un proceso de democratización radical que, bueno, del que hay experiencias en la historia. Ciertamente los consejos comunales recuerdan a las experiencias consejistas del movimiento obrero en Europa, incluso a los soviets, pero, bueno, su desarrollo y cómo encaje eso con la institucionalidad estatal, digamos, tradicional heredada. Así es. Es una cuestión muy difícil, máxime cuando a esa institucionalidad estatal heredada se le está exigiendo que sea más eficaz, más fuerte, más capaz de prestar servicios. Bueno, que sea a la vez fuerte y a la vez descentralizada no es una contradicción, es probable, digamos, se puede pensar, y en Venezuela está en marcha, pero es sin duda un reto histórico. Para cerrar con esto, hay que reconocer en todo caso que el proceso bolivariano se ha movido siempre con esta suerte de saltos dialécticos, es decir, ha sido cuando estaba puesto frente a las dificultades que ha sido capaz de dar un salto siempre adelante. Bueno, habrá que ver si en esta ocasión es capaz de hacer lo mismo. Pero desde tu experiencia, tú que has hecho un análisis, o sea, tu tesis de doctorado también es sobre el proceso boliviano, donde allí también hay un empoderamiento de ese proceso. O sea, Evo Morales viene de estos procesos populares, participativos, y ahora es jefe de Estado. O sea, esa síntesis o esos saltos dialécticos, realmente, concretamente, ¿cómo se pueden hacer? A mí es un tema que me fascina, o sea, me interesa muchísimo, porque participar no es que todos opinan, o sea, se confunde a veces con denunciar o decir lo que pienso, pero va mucho más allá desde mi punto de vista la participación para que se vuelva influyente, como dice Sousa da Silva también, o sea, tú tienes que incidir en la realidad para que tu participación sirva, si no es solo un ejercicio retórico de oratoria. No, además lo otro es acostumbrarse a un comportamiento de audiencia. Exacto. Acostumbrarse al ciudadano individual que está frente a la televisión. Exacto. Y se queja, aplaude o grita, pero eso no tiene que ver con la responsabilidad histórica de asumir, digamos, el gobierno de las cosas comunes. No, claro, lo que pasa es que la diferencia para mí fundamental es que en Bolivia el programa de reforma, el gran programa de reforma neoliberal que recorre toda América Latina, en Bolivia no destruye importantes estructuras
comunitarias, indígenas, campesinas, barriales, ya existentes. Ya. Y es desde esas estructuras que se produce una alternativa de poder que es capaz eventualmente de llegar al gobierno y abrir un proceso constituyente que transforme el Estado. Pero, en Venezuela es diferente, porque en Venezuela el neoliberalismo destruye el terreno social, la propia sociabilidad. Así que cuando Chávez llega al poder, con esa ola de movilización popular, llega al poder sobre una sociedad más desestructurada y sobre todo culturalmente mucho más individualizada y sometida a los patrones de consumo, es decir, donde parecería que es más difícil aún construir un proceso que se dice a sí mismo y que camina en dirección socialista. Pero entonces, ¿cómo hacer para que después, cuando uno llega al poder o este poder popular adquiera un peso político importante, no muera sobre el altar de la realpolitik? Porque siempre te dicen, no, es que la política es el arte de la negociación y que no puedes, finalmente, lo que tú pides cuando eres movimiento, no lo puedes pedir cuando eres gobierno. No, claro, esa es la gran diferencia. De hecho, hay una cierta izquierda que parece más cómoda siempre en la labor de la reivindicación pura o de la protesta, que de tener que asumir el reto de que la política real tiene que ver con mancharse las manos, en el buen sentido, tiene que ver con tiene que ver con ser capaz de aterrizar las grandes cuestiones, de convertir las grandes palabras en grandes políticas de transformación, y ahí no existe un camino para la pureza, lo que existe es la gestión de las contradicciones. Wow, claro, interesante esto. La gestión de las contradicciones, muy bueno eso, claro, sí, ya. No, y entonces en Venezuela, ¿cómo se ha hecho? Bueno, pues se ha hecho por una parte sin miedo, es decir, por una parte sabiendo que el gobierno se debía en todo momento al pueblo y que más allá de las elecciones que se ganasen, si no se producía un empoderamiento de las mayorías sociales tradicionalmente empobrecidas y excluidas, que ahora apoyaban al gobierno, el proceso revolucionario no seguiría avanzando. Es decir, con una gran confianza en el propio pueblo, que ha sido la que ha ido educando políticamente a estas mayorías en el país. Pero por otra parte, con una dosis importante de realismo, pero no de este realismo cobarde que se suele evocar o al que se suele acudir para justificar cualquier cosa en política, de realismo para ser capaz de medir una correlación de fuerzas y saber hasta dónde, cuánto y cómo se puede avanzar. En ese sentido, por eso decía lo de las contradicciones, porque el proceso venezolano, como todos los procesos populares latinoamericanos, no está exento de ellas, de límites, de dificultades, de ángulos muertos, de contradicciones. No obstante, lo están porque son de verdad, quiero decir, lo están porque son procesos reales que tratan con gente real y con problemas reales. Solo los procesos que no salen de los libros están limpios de contradicciones. Claro que sí. Ahora sí, la ultimísima pregunta, porque se me escapó, porque me fui por la vertiente del poder popular y todo ese tema que siempre me fascina. En relación al rol de los medios de comunicación, porque eso también es otra cosa, ¿no? Yo leía en la página rebelión.org un artículo donde se decía que el país había orquestado, o sea, había estado involucrado en toda en una política, en una estrategia para tumbarle primero a Chávez y después a Maduro. Y continuamente el refrán que se escucha, ¿no? Que a nivel de países latinoamericanos donde hay gobiernos progresistas, la libertad de expresión está amenazada y los periodistas se autocensuran para no ir a la cárcel. ¿Qué has visto tú en Venezuela? ¿Existe esa opresión, falta de libertad de expresión, falta de palabra, o sea, que no pueden hablar los periodistas? ¿Hay una amenaza real a la prensa y a la libertad de expresión y de comunicación? Pues mira, yo cuando llegué a Venezuela, lo primero, llevaba pocas semanas en el país y me encontré una portada de un periódico de la derecha que llevaba en portada una caricatura en la que presentaba un cerdo con una boina roja y vestido como se vestía Chávez tradicionalmente. Dios mío. Con una portada así,
ni venía de España. Una portada así en España, el periódico esa edición habría sido secuestrada digamos por orden judicial, y el periódico habría sido sin duda multado si no hubiera sufrido un cierre temporal, que era posible. Ha pasado así por caricaturas, por ejemplo, que se reían del príncipe y la princesa de la monarquía española. Sí. Los medios de comunicación en Venezuela dicen cosas que en otras partes del mundo estarían prohibidas, y ahora durante este golpe no han sido menos. Durante este intento, digamos, esta ofensiva que se ha desatado durante 2 días de asedio por la violencia para intentar desconocer el resultado de las elecciones, no han sido menos. Por una parte, han llamado a algunos periodistas directamente a algunas protestas. Hay un periodista muy conocido en Venezuela, por ejemplo, que dijo que en los centros médicos donde los cubanos estaban secuestrando las urnas. Y claro, al final eso lo dijo por la tarde del lunes. Por la mañana ya había 8 centros médicos asaltados o quemados. No sufrirá seguramente ninguna sanción, en gran medida porque está protegido por ese gran relato de que no hay libertad de expresión en Venezuela. En Venezuela hay plena libertad de expresión. Lo único es que los medios de comunicación se han tenido que acostumbrar a que ellos no son elegidos y por tanto no gobiernan el país, a que la comunicación es un derecho, así que para asegurarla y para asegurar que también los que no tienen millones de bolívares pueden ejercer el derecho a la comunicación, tiene que haber medios públicos y comunitarios, porque si no solo ejercen la comunicación quienes tienen mucho dinero. Y los medios internacionales, bueno, qué decir, en el caso del diario El País, que se ha convertido en un ejemplo de ignominia hacia Venezuela y hacia los procesos populares en América Latina, creo que tiene que ver más hay que leerlo más en clave fundamentalmente empresarial. Pertenecen a grandes compañías que han perdido mucho dinero con la recuperación de la soberanía nacional en los países que están viviendo procesos de cambio, porque tenían mucho dinero invertido aquí, y cuando esas ganancias se han visto erosionadas, pues han decretado que esos países no eran democráticos y no han escatimado en fabricar noticias infames para demostrarlo. Ayer mismo El País tenía que salir a corregirse a sí mismo porque acusaba al nuevo ministro de Interior venezolano de estar acusado por Estados Unidos de narcotraficante. Luego tuvo que salir a desmentirlo, pero es la vieja táctica. Tú lo lanzas y bueno, luego lo desmientes en una edición más pequeña, pero bueno, algo ha quedado. Y si tú vas lanzando masivamente estos mensajes, bueno, pues algo calan en el imaginario. Qué bestia. Dios mío, muchísimas gracias, Íñigo Errejón, investigador, politólogo, catedrático universitario. Gracias por tu tiempo, de verdad. Muchísimas gracias por esta entrevista que nos ha ubicado ya muy bien en el tema Venezuela. Un abrazo a la distancia. A ti, ha sido un placer. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias.